Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Que Dios bendiga a todos y que añada bendición a sus días, a su día de hoy. Bienvenidos. Quiero leer un versículo que está en Mateo 16. Vamos a leer el versículo 6. Dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús. Gracias por este día en el que tú nos permites predicar tu palabra. Gracias por este día que tú nos permites escuchar de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos ser edificados por ti, por el Espíritu Santo. Tu palabra dice que todos serán enseñados por Dios. Queremos ser enseñados hoy, Dios, por el Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos hable el corazón y que nos traiga revelación de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Dice Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya hablamos la levadura de los saduceos. Quiero hablar acerca de la levadura de los fariseos. Los discípulos iban en la barca y se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús le dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que era porque no trajeron pan. Dice: fue porque no trajimos pan. Entonces Jesús se dio cuenta de lo que hablaban entre sí y le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque la levadura era... Jesús se refería a la doctrina que tenían los fariseos y también los saduceos. La doctrina que tenían los fariseos es que ellos eran muy rígidos en sus exigencias para con Dios. Los fariseos eran una secta. Entonces ellos creían que al ser más rigurosos, la gente iba a ser más santa. Y el problema no estaba allí. Cada uno tiene su revelación y su intención de santificarse como quiera. Hay quienes que deciden algo por
por mantenerse en santidad para con Dios. El problema es que ellos creen que al estar así están más cerca de Dios, pero el problema de los fariseos es que ellos no lo cumplían. O sea, ellos decían, no, porque el mandamiento dice no robarás. Y el mandamiento en sí no es que era malo, el problema es que ellos fingían y delante de Dios eran una cosa y delante de los hombres eran otra. O sea, está bien que una persona diga, no, aquí no nos ponemos falda, aquí no nos ponemos pantalón, solo falda. Ese no es el problema, cada uno decide cómo vivir su vida en santidad para con Dios. El problema es que los fariseos eran hipócritas, decían una cosa, pero hacían otra. No, porque el pantalón en la mujer es pecado, pero cuando llegaba, sobre todo aquí en Estados Unidos en tiempo de invierno, tenían que ponerse el pantalón y entonces se contradicen. Entonces, la levadura de los fariseos era que ellos tenían una doctrina que delante de los hombres se mostraban santos y puros, pero para con Dios no era así. Entonces había una diferencia en su práctica de su doctrina. Mire lo que dice Lucas 12, versículo 1. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Oiga, ¿qué es la hipocresía? Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La levadura de los fariseos era la hipocresía que ellos tenían. Como dije anteriormente, ellos tenían un estándar alto en lo que ellos creían que era justo y ellos creían que estaban más cerca de Dios por hacer esas obras y ellos condenaban a los que no pensaban como ellos. Decían, ustedes se contaminaron. Ustedes no son como nosotros porque nosotros sí nos santificamos para con Dios, pero cuando estaban en lo oculto hacían totalmente lo contrario a lo que ellos predicaban. Entonces dice Jesús, no, eso no es ser sincero, eso es ser hipócrita. Entonces, la levadura era algo que era un ingrediente que le ponían al pan para hacer que el pan se infle, para hacer que el pan tenga un volumen más grande, pero que en realidad la esencia era la misma masa. Entonces, si hay dos pelotas de masa y hay que hacer dos pedazos de pan, a uno le ponían levadura para que se mire más grande y hacerle creer al que lo ve delante de sus ojos que este es un pan más grande y que fue hecho diferente, pero lo único que tiene era levadura. Entonces, los fariseos tenían ese estilo de vida que era hipócrita. ¿Sabe qué es ser un hipócrita? Es fingir algo que no se es. ¿Sabe qué es ser un hipócrita? Decir algo que no estoy haciendo. ¿Sabe cómo ellos eran hipócritas? Que ellos se adornaban a sí mismos por fuera y se vestían de ropas que eran extravagantes y que eran blancas, pero por dentro estaban llenos de maldad, llenos de huesos. Eso es hipocresía. El, el- la levadura de los fariseos se enfoca más en la vestimenta externa que en la interna. Entonces, puede ser que hayan personas leudados con la doctrina de los fariseos, en el que se enfocan más en las apariencias, en el que se enfocan más en lo externo y no en el estado interno del corazón. Porque los fariseos
eran como un sepulcro que por fuera lo pintaban y lo blanqueaban, pero por dentro estaba lleno de huesos, lleno de mortandad, lleno de un hedor. Entonces, los fariseos tenían esa costumbre. Y para ellos era normal encontrarse un fariseo con otro fariseo y decir, ¿cómo está don fariseo? Aquí en la presencia de Dios. Pero sabía que era mentira. Los dos sabían que era mentira porque Jesús le dice a los fariseos, ustedes se justifican a ustedes mismos. Y lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación, porque ellos se daban honra unos con otros. Decían, oh, don fariseo, hombre pulcro, hombre santo y culto, un hombre intachable, y se daban gloria unos a otros, pero sabían que no era correcto, sabían que no era cierto. ¿Sabe qué es la levadura de los fariseos? Pretender estar en santidad cuando en realidad no se está en santidad. La levadura de los fariseos es ir a la iglesia agarrados de la mano, esposo y esposa, cuando en el carro, en el camino venían discutiendo y faltándose el respeto. ¿Sabe qué es la levadura de los fariseos? Levantar las manos alta, santa, cuando esa mano fue que golpeó a su esposa. ¿Sabe qué es levadura de los fariseos? Alabar a Dios con su boca y decirle te amo Jesús, gloria a Dios, cuando con esa boca insulta a sus hijos y los maldice. Es una apariencia, es una máscara, como un actor. Sabe que un actor es quien tenga que ser. Y si necesita actuar como, como un, como un policía, él actúa, aunque no lo sea. Después, si tiene que hacer el papel de una víctima, lo es, aunque no lo sea. Actúa, aunque no lo sea. Y le dan y finge ser aquella persona que en realidad no es. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es decir, no robarás, pero por detrás él está robando. ¿Sabe que los fariseos eh, se consideran hijos de Dios, hijos de Abraham? Pero Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de vuestro padre Abraham, pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Quiere decir que los fariseos hacen las obras del diablo. ¿Sabe cuáles son las obras del diablo? Al diablo le llaman el acusador. Y es que el diablo acusa a todo aquel que tiene algo, que tiene algo oculto y lo acusa. Entonces los fariseos eran expertos en acusar. Hay alguien que, que hizo lo malo, lo acusaban. En vez de restaurarlo, como dice el apóstol Pablo, con un espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que ustedes también pueden ser tentados por lo mismo. No, los fariseos acusaban y decían, sáquenlo. Eso hoy en día todavía se ve. La levadura de los fariseos, todavía hay iglesias que están leudados, en el que un hermano comete una falta y lo descomulgan y lo sacan del círculo religioso y lo sientan en la silla de atrás y tiene que pasar 5 años y 7 años de penitencia porque el hermano falló, pero los que están adelante, los pastores, los ancianos, también están en pecado y no pasa lo mismo. Eso es la levadura de los fariseos. El fariseo ve a alguien trastabillando, ve a alguien cayéndose y ellos en vez de ayudarlo lo empujan porque eran acusadores. Los fariseos, mire cómo eran los fariseos. Que hubo un hombre hacía 38 años que estaba paralítico en el tanque de Bethesda. Y el Señor Jesús lo sanó
Y se levantó aquel hombre y volvió a caminar y cargaba su lecho. Y cuando andaba caminando, resulta que era día de reposo y los fariseos, en vez de fijarse en lo bueno de aquello, oh, gloria a Dios que hubo un hombre paralítico que ahora sanó. En vez de fijarse en eso, se fijaron en lo malo y dicen, ¿quién te dijo a ti que tú puedes caminar cargando tu cama el día sábado? ¿Sabe qué hacen los fariseos? Son tan rigurosos que a veces matan lo bueno. Son insensibles en el que su rigurosidad, su fingimiento, su hipocresía los lleva a deshacer las buenas obras que hacen otros. Y le dijo, ¿y quién te dijo a ti? Dice, bueno, el que me sanó me dijo que levántate y anda, toma tu lecho y anda. ¿Y quién es ese que le dicen Jesús? Yo no sé, hablen con él. Y Jesús le dice, ustedes sí que son hipócritas, porque ustedes se fijan más en que es sábado y en vez de darle gloria a Dios que el hombre ahora camina. ¿Sabe cuál es la levadura de los fariseos? Que siempre anda buscando lo malo dentro de lo bueno. Que nada es bueno en sí mismo, sino que siempre hay algo malo. Y esa camisa negra, hermano, eso es que usted anda vestido de tinieblas. O la iglesia la pintaron, el altar lo pintaron de negro, o están en oscuridad. Satanás está en el culto. Satanás está ministrando y buscan lo malo a como dé lugar porque quieren acusar, porque esas son las obras que hace Satanás. Esa es la levadura de los fariseos. ¿Sabe que había un hombre que era fariseo y que era tan riguroso que él metía a la cárcel a personas que decían que amaban a Dios y a los que decían que Jesús era el Hijo de Dios? Ese hombre era Saulo. Y ese hombre se dedicaba, se esforzaba en poner en la cárcel a aquellos que decían que Jesús era el Salvador del mundo. Porque eran así, ellos creían que hacían el trabajo de Dios, pero no lo hacían bien. Ellos creían que al hacer así de rigurosos era lo que Dios pedía y no era cierto. Pero un día ese fariseo se convirtió y aquel Jesús se le apareció y se le reveló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiere decir que los fariseos están cegados para ver al verdadero Jesús y se esconden en una santidad fingida, se esconden en una santidad que ellos mismos, en una justicia que ellos mismos crearon. Porque los fariseos leían la escritura, pero ellos interpretaban otra cosa. Porque ellos creían que la escritura decía una cosa, pero ellos le aumentaban más. Aumentaban cargas pesadas encima de los que escuchaban. Mire que la escritura decía que hay que diezmar de todo fruto del campo y de bestia había que diezmar, pero los fariseos no estaban conformes con eso y le agregaban más. Y ellos diezmaban de la especia, de la pimienta y el comino, cosas que no decía la escritura. Entonces ellos diezmaban de todos los granos y diezmaban de la pimienta, especia y comino. Pero Jesús le dijo, pero es que ustedes dejaron atrás lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces ellos eran de los que diezmaban puntualmente. Sí, traigan el dinero, traigan, vengan y hagan un pacto y vengan, pónganse en paz con Dios. Pero ellos hacían lo malo y se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la fe. Ellos iban a las casas, a las casas de las viudas y les pedían el diezmo a como de lugar y no importaban si las viudas se quedaban sin nada. Y por eso Jesús les dice, ustedes van a las casas de las viudas y les comen todo. Ustedes no perdonan. Y porque ellos creían, no, es que el diezmo es primero, y es que el diezmo no importaba en el estado íntegro de la persona, no tenían juicio, no tenían sentido común,
Porque lo primero eran los mandamientos que ellos tenían, que ellos habían interpretado, eran las tradiciones, porque eran muy religiosos, muy metodistas, muy técnicos, y los mandamientos tenían que hacerse sí o sí, no tenían juicio, no tenían justicia, no tenían misericordia, no tenían fe. Entonces los fariseos le aumentan más de lo que la escritura dice. Esa es la levadura de los fariseos. Aumentan más de lo que dice la escritura. Oh, hermano, porque la Biblia dice que las mujeres no usan pantalón. Eso no dice la Biblia. Sí, que la mujer no use ropa de hombre. Sí, pero ahí no está hablando de pantalón. Está hablando de transvestismo. Está hablando que la mujer no se vista para que parezca pantalón, para que parezca hombre. Que está hablando de que no se vista con la intención de querer parecer un hombre. Está hablando de transvestismo. Que la intención de la mujer es que ella es mujer pero quiere parecer hombre hoy o no quiere parecer nada, como hoy hay un lenguaje inclusivo que no es hombre ni mujer sino que es algo en medio. Entonces ellos le aumentaban a la escritura. Bueno, la escritura dice hay que diezmar de todo lo que produzca el campo, la bestia, pero nosotros decimos que hay que diezmar también de la especia, la pimienta, el comino. Entonces los fariseos creían que por diezmar más estaban más cerca de Dios. Y ellos le decían, y aquí traemos nuestros diezmos, señor fariseo. Y le dice, pero ¿y el diezmo de las pimientas? No, no lo trae. ¿Y el diezmo de los cominos y las especias? No, no lo trae. Usted está en pecado. Porque condenaban, eran expertos en condenar. ¿Cuántas personas hay hoy en día con un micrófono condenando al pueblo? Y hay iglesias que cuando una persona falla, lo exponen delante de la congregación. Fulano de tal va a ser excomulgado porque hizo esto, esto y esto. Son implacables, hermano. Esa es la levadura de los fariseos. Entonces los fariseos eh, fingían una cosa que no eran. Tenían un estándar alto de lo que es la santidad y lo que ellos entendían por justicia. Y ellos tenían por encima de la escritura, por encima de los mandamientos, tenían sus tradiciones. Y ellos tenían sus tradiciones y sus costumbres que valoraban más que lo que decía la escritura. Los fariseos eran tal que cuando alguien estaba en pecado lo apedreaban, aunque ellos también estuvieran en pecado. Cuando se encontró una mujer en el acto de fornicación, dice que la sacaron para apedrearla toda y Jesús dice, bueno, está bien, el que esté libre de pecado que lance la primera pedrada. Dice que Jesús se agachó, vio en tierra, que vio algo y cuando levantó la vista dice, pero ¿y dónde está toda la gente? Se fueron, Señor. Vete en paz, que yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos eran expertos en acusar al que pecaba cuando ellos estaban en pecado. Y ellos decían, sí, hay que apedrearlos, pero ellos merecían ser apedreados. Ellos querían sacar la paja del ojo del hermano, pero ellos no podían ver porque tenían una viga en el de ellos. Y no podían hacerlo. Entonces los fariseos eran unas personas que fingían una santidad que no tenían. ¿Usted ha visto de esos tipos de personas? Que en las iglesias levantan las manos y hablan en lenguas y se tiran al suelo. Pero en sus casas son totalmente diferentes. Eso es hipocresía. Que en la iglesia oran y se conectan a la línea de oración, pero en sus casas viven una vida totalmente impía. Esa es la levadura de los fariseos.
que a la iglesia llevan su Biblia debajo del brazo y se saben todas las alabanzas, pero en la casa le tienen miedo porque es un hombre bravo y gritón. Que la mujer y los hijos quisieran gritar la verdad, pero los tiene amenazados porque cuidado, esa es la levadura de los fariseos. Pero Jesús dice, no hay nada en lo oculto que no haya de ser descubierto. Entonces los fariseos eh, fingían una santidad que no tenían. ¿Cuántas personas crean su propia justicia? Usted ve eh, a los católicos, usted ve el Papa que se viste de santidad y se viste de blanco. Esa es hipocresía. Cuando por dentro están llenos de pecado, de idolatría y de toda clase de mal. Es el fariseo mayor, es el fariseo más público y más famoso. Porque se visten, él y todos los curas, y se visten de blanco cuando por dentro están llenos de pecado. Y le dicen, usted pecó, sí, tire 10 oraciones de esto y 10 oraciones del otro, cuando ellos están en pecados y no hacen nada. Esa es levadura de los fariseos. Y se visten de santidad. En la iglesia evangélica también hay unos cuantos que se visten bien por el culto, pero su vestido interno, su vestidura de justicia puesta por Dios ya está manchada, está arrugada, está ultrajada, está arrugada, está sucia, está negra. Tienen que limpiar sus vestiduras, no con obras. Tienen que limpiar sus pecados, pero no con obras, sino con arrepentimiento y pedirle perdón al Señor. Porque el pecado permanece por más obras que hagan. ¿Sabe que los fariseos se consideran santos cuando no lo son? Y ellos alardean de eso y dicen, oh, gracias Señor, porque yo no soy como aquellos gentiles. Yo no soy como los publicanos, Señor, que yo sí te soy fiel. Ninguno como yo. Yo no te fallo. Yo soy infalible. Primero muerto y se enaltecen de aquello. Pero es porque no tienen un juicio claro, no tienen el, la visión de lo que en verdad es santidad y de lo que no. Porque si la tuvieran, dijeran, Señor, límpiame. Porque esta lengua acusadora causa más mal que lo que digo. Entonces los fariseos eran implacables con aquel que decía lo malo, con aquel que, con aquel que fallaba. Oh, el hermano ya casi, ya hace días que no viene, seguramente está en pecado. Pero yo por eso yo no dejo de ir a la iglesia, porque para estar en paz con Dios. Entonces los fariseos fingían. ¿Cuántas personas hay fingiendo en las iglesias que se van a sentar y a escuchar a cantar las alabanzas y levantan las manos cuando en su casa es una casa impía? Necesitan la revelación de Jesús. Necesitan que Jesús se les revele
y que entiendan que la verdadera justicia es la que Dios da. Si hay alguien con quien batalló mucho el Señor Jesús es con los fariseos. Ni con los pecadores, porque los pecadores Jesús los entendía y dice, no, yo vine por ustedes. Yo vine para salvarlos. Yo soy el doctor que va a sanar vuestras enfermedades. Pero los fariseos no llegaban a Jesús porque se autodeclaraban sanos. Los fariseos creían que tenían la verdad, entonces Jesús le dice, bueno, pues como ustedes dicen que miran, su pecado permanece. Si ustedes dijeran que no ven y que no oyen y que no entienden, pues tuviesen más misericordia con ustedes, pero como ustedes dicen que ven, como ustedes dicen que oyen y como ustedes dicen que entienden, por eso es que el pecado permanece en ustedes. Porque ustedes dicen que ven y no ven. Ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. Imagínense que hay fariseos guiando una congregación. Que hay fariseos pastoreando un pueblo. Que son ciegos. Que no ven y no entienden. Y no oyen. Son fariseos, están leudados con la levadura de los fariseos, tienen la enseñanza farisaica. ¿Cuántos millones de seguidores católicos hay y están siendo guiados por un hombre que es ciego? Por un hombre que no tiene la revelación, por un hombre lleno de inmundicia por dentro, aunque se vista de escarlata, de blanco, de oro y de santidad, aunque se vista de blanco, está lleno de inmundicia y de maldad. Y es un ciego guiando a multitudes. La levadura de los fariseos. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque aunque teníamos nuestras propias justicias, tú nos vestiste de tu justicia. La justicia de aquel Hijo que murió en la cruz por nosotros, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, que venció la tentación y en su estado puro, en su estado de santidad, fue a la muerte por nosotros los pecadores. Gracias a Dios porque se nos ha atribuido una santidad que no teníamos. Pero al reconocer que Cristo es el Señor y Salvador del mundo, tú nos has imputado esa injusticia. Nos has dado de esa injusticia, Dios, que no teníamos, que estaba inalcanzable a nosotros. Pero por tu gracia y tu misericordia, nos perdonaste los pecados y nos vestiste de santidad. Queremos permanecer así de santos y puros, Dios. Ayúdanos y límpianos, Dios, de toda levadura de los fariseos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por darnos de esa justicia, la verdadera justicia, la que tú consideras justicia y no la que nosotros consideramos. Gracias, Dios, porque nos revelaste al Hijo. Y el Hijo se apareció a nosotros cual Saulo diciendo, yo soy Jesús. Gracias porque nos revelaste al Hijo. Gracias, Padre, porque somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Eternamente estaremos agradecidos. Gracias por tu bendita justicia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Todo es gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor.
Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos